Antes de comenzar, muchas gracias a Lucio Vázquez por volverte miembro del canal. Agradezco tu apoyo y espero seguir entreteniéndote con más fic en el futuro. Fate el despertar capítulo 40, likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. NMH. A pesar de todas sus precauciones, Arquero de Blanco lo había encontrado. Antes de que Archer of Black pudiera reaccionar, aterrizó pesadamente frente a él. En su huida, había asumido la apariencia de un anciano gracias a su noble fantasma. Normalmente, esto debería haber borrado por completo su presencia como Servant. No normalmente, este era el caso, estaba seguro de ello. Mi sopetamenos era un noble fantasma destinado a ocultar, no solo su identidad sino también su grandeza como héroe. Mientras fuera un anciano, se suponía que nadie lo distinguiría de otros mortales. Después de transformarse, había logrado alejarse sin que lo encontraran. Eso en sí mismo era prueba suficiente de que Archer of Black no podía encontrarlo basándose en su firma. Solo eso, sino que no estaba tan lleno de sí mismo como para pensar que su metamorfosis era infalible. Se había asegurado de no hacer ruido, ni una señal de vida que ella pudiera haber detectado. Y sin embargo, después de varios minutos, había encontrado nuevamente su rastro. No pudo contener la sorpresa cuando aquella figura de bronce y tela blanca se estrelló contra el suelo, a pocos metros de él. Aplastó las aceras bajo sus pies, como si quisiera dejar claro un mensaje. Lo encontraría y traería destrucción. No tenía su arco. Tal vez lo había dejado exactamente donde estaba la última vez que lo vio. No le importaba, ya que podía invocarlo a su lado con solo pensarlo. Por otro lado, sí sostenía firmemente su espada en su mano, con la punta cubierta de sangre pidiendo más. Y por supuesto, estaba su cadena. Sonido metálico, KL. Antes la había comparado con una serpiente, pero ahora se parecía más a la cola de un escorpión. Se alzaba erguida desde detrás de su espalda, muy por encima de su cabeza. Extremidad, la cabeza de la serpiente, apuntaba hacia el suelo, hacia Archer of Black. Se limitaba a observar pasivamente, como un depredador antes de saltar sobre su presa. No te he permitido escapar, dijo lentamente, con un tono autoritario que no admitía objeciones. Su rostro, la mitad que se le veía, ya no estaba pintado de ira. Puede que de lejos pareciera pacífica, pero de cerca solo era apática y pragmática. Pragmatismo, afilado y frío como una espada. Mientras tanto, Archer of Black solo tenía la apariencia de un anciano pobre y asustado. No portaba ningún arma ni armadura que pudiera delatarlo. Se suponía que esta transformación le permitiría camuflarse en cualquier lugar, por lo que su atuendo siempre se adapta a su entorno. Como tal, Archer of Black solo podía estar viendo a un anciano vestido de civil, mirándola con incomprensión. En verdad, su confusión no era del todo simulada. Nunca había pensado que ella sería capaz de encontrarlo a pesar de sus precauciones. Su cerebro lo miraba desde todos los ángulos tratando desesperadamente de encontrar lo que había hecho mal, pero no era capaz de decirlo. Dicho esto, él tampoco se dio por vencido y desveló su identidad. Como parecía un anciano sorprendido, se haría el papel. Esta apuesta se basaba completamente en la premisa de ella no estaba absolutamente segura de su identidad. Y entonces reaccionó como debería hacerlo un anciano asustado. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Qué hiciste? Se encogió, simulando hasta el último detalle el pánico y la incomprensión de un hombre que acaba de ver una figura blindada caer del cielo. De esta manera también esperaba poner un poco más de distancia entre ellos. En el mejor de los casos, lo ignoraría y seguiría adelante, pero también podría ser necesario que él interpretara su papel hasta el final. ¿Quién? ¿Qué eres? El arquero blanco no se movió ni un centímetro. Pero era difícil saber si ella se lo creía o no. Su expresión era ilegible, como un muro que protegiera sus pensamientos. Pero su silencio no era una buena señal, no cuando iba acompañado de una presencia tan grave. Mientras él caía lentamente hacia atrás mientras imitaba el miedo, ella lo evaluó de pies a cabeza con una mirada penetrante que te haría sentir un escalofrío en la espalda. Pero en lo que a él respectaba, esto no era tan estresante como mentirle a la cara a un gigante devorador de hombres. Incluso bajo su mirada imperiosa, Archer of Black no vaciló ni una sola vez. Pero él tampoco estaba tranquilo. Cuanto más tiempo pasaba, menos seguro estaba de poder convencerla. Pero él era un actor comprometido. Como había llegado el momento, se dio la vuelta y empezó a correr. Corriendo como un anciano, claro está. Incluso bajo esa apariencia podía con diferencia a un atleta humano.
Pero, para protegerse del disfraz, se vio obligado a huir lenta y torpemente. Pero fue entonces cuando Arquero de Blanco inició la persecución. No lo golpeó de inmediato. Al principio, solo dio unos pasos para seguirlo. Pero eso fue suficiente para decirle que era inútil. Si hubiera tenido alguna duda, ya lo habría dejado pero a pesar de su acto, ella había mostrado un atisbo de vacilación. Y a partir de ese momento no dudó ni un segundo. Pronto se lanzó hacia él a toda velocidad. No. Que alguien ayude. Policía, por favor llame a alguien. Solo se dio por vencido cuando la espada de ella cayó silbando sobre su cuello. Había querido poner a prueba su crueldad, pero en ese momento no había necesidad de soportar farsa. Ella quería matarlo, ya fuera que supiera realmente quién era o no. Dado que ese era el caso, dejaría de poner excusas. Necesitaba luchar de verdad. Así, evadió la espada en el último momento rodando hacia atrás, y tuvo que saltar más atrás para evitar que la cadena cayera sobre él como un ave de rapiña. Una vez que aumentó la distancia y no recibió más ataques, retomó su apariencia como espíritu heroico. ¿Serías tan cruel como para matar a un anciano inocente?, dijo con desdén, pero en realidad su expresión era sombría. Incluso si alguien que paseara esta noche fuera una anomalía, no pensé que pudieras relacionarme conmigo. No, en primer lugar no deberías haber sido capaz de encontrarme. La idea de que puedas escapar es ridícula. Exclamó mientras recuperaba su cadena. Luego lo blandió. Eres mi enemigo. Está decidido y no se puede olvidar hasta que seas castigado por enfrentarte a mí. Incluso si huyes, el juicio te alcanzará. Así que tenía razón. No se trata de un arma real, sino de un concepto en forma física. En ese caso, ¿retribución? No, hay más que eso. Si simplemente desafiarte es suficiente calificarme como un objetivo, entonces entra en el ámbito de la venganza sistemática. Como rey, probablemente eras del tipo que respondía a cualquier tipo de enemistad con insensibilidad. Y si ese es el caso, un enemigo no merece compasión. Levantarse contra mí significa reconocer tu destino si fracasas. Oponerse a mí sin los medios para hacerlo, es solo un alén vano, y al final no te espera nada más que ser aplastado. Incluso para un pobre anciano, al parecer. Eso explica cómo pudiste encontrarme, pero no creo que tu pequeño avalorio te permita ver a través de ilusiones y disfraces. ¿Crees que Cadena es infalible? ¿No dudaste cuando me encontraste con esta apariencia? No importaba. Eran daños colaterales sin importancia. Incluso si me equivocaba, no cambiaría el resultado. Ninguna vida es inocente en el campo de batalla. Sinceramente, había estado esperando una respuesta en ese sentido. Con todo lo que había oído y visto hasta ahora, no tenía motivos para creer que ella se arriesgaría y dejaría a alguien, incluso en nombre del honor y la rectitud. Tenía muy poco margen para criticar, considerando la cantidad de personas a las que había permitido que Calígula matara sin intervenir. El honor era un concepto muy vago y flexible. Podía conservar ciertos aspectos a lo largo de los siglos, pero los humanos modernos se sorprenderían al saber lo que se considera perfectamente aceptable en aquellos tiempos. El propio Archer de Negro estaba totalmente dispuesto a adaptar su honor al de su maestro. Por ello, cuando Archer de Blanco con su razonamiento con él, no se sorprendió ni se escandalizó, aunque conozco algunos espíritus heroicos que no estarían de acuerdo. Le vino a la mente la imagen de cierta lancera, pero cuando pensaba en gente así, lo que más le preocupaba era la mejor forma de usar ese honor contra ellos, tal como acababa de intentar con Archer o Fuite. Pero su oponente tenía algo que añadir mientras lo señalaba. Sin embargo, ni siquiera necesito aplicarte esta lógica. Ya te lo dije, sé que eres un saco lleno de trucos. Así que, sea lo que decidas lanzarme, estaré listo. Eres engaño considerablemente fuerte, pero también mucho más vulnerable cuando tu oponente sabe quién eres. ¿Qué tienes que decir en contra de eso, héroe Odiseo? Vaya, y yo que pensaba que estabas mintiendo. Como mentiroso sin igual, ¿no puedes distinguir el engaño de la verdad? Arquero de Blanco se burló de él. Tengo mucha consideración por aquellos que vinieron antes que yo. El conocimiento. Conocimiento de los acontecimientos. Conocimiento de los lugares. Y conocimiento de las personas. Reuní conocimiento para que se volviera mío, así que no es que lo reciba incluso ahora. Solo necesité observarte por un tiempo para entender quién eres. ... Aunque esperaba que al oír tu nombre pronunciado en voz alta tu rostro adoptara una expresión más interesante. Qué atrevido eres al suponer que estoy indefenso ante tantas cosas. Puesto que ya no soy un anónimo para ti, deberías saber que no es buena idea contar los pollos antes de nazcan.
Muchos han pensado que me tenían en sus garras y se han sentido decepcionados. Dentro de poco te haré cantar una melodía diferente. Arquero Blanco soltó su cadena. Pero aunque esperaba que se abalanzara sobre él, la serpiente de metal ni siquiera se acercó a él. En cambio, cuando la liberó de su agarre, la cadena se elevó en el aire y comenzó a bailar sobre sus cabezas. Hizo remolinos y círculos hasta que formó un techo sobre ellos. Una ají improvisada para evitar que Archeroth Black se elevara en el aire. Y como era de esperar, invocó otra arma. Su enorme arco apareció junto a su dueño en un destello de luz. Así que su plan era dispararle mientras limitaba sus movimientos. No era muy original, pero aún así resultaba irritantemente eficiente. Archeroth Black no estaba dispuesto a entrar en otro juego de persecución con ella. Si hubiera tenido la paciencia para hacerlo, no habría escapado en primer lugar. Así que esta vez, no iba a dejar que ella estableciera el campo de batalla a su antojo. En lugar de escapar, se lanzó contra ella con determinación de terminar esta pelea. Acercarse seguía siendo la táctica que había demostrado ser más eficaz hasta el momento. Anteriormente, ella lo había sorprendido con su espada oculta, pero esta vez él sabría qué esperar. Una vez lo suficientemente cerca, su arco ya no sería una amenaza tan grande y él la mataría antes de que ella le diera un buen uso a su cadena. Por lo tanto, mientras Archeroth Fuite tiraba de la cuerda de su arco, Archeroth Black apuntó a cerrar la distancia. Pero esta vez, ella también sabía qué esperar. La única visión miope de Archeroth Black era que ella iría un paso por delante, para no darle la misma oportunidad que antes. Esperaba tomarla por sorpresa antes de que pudiera intentar algo peligroso para él, porque no tenía otra forma de atravesar sus defensas, pero ella había adivinado que ese sería el caso. Mientras se lanzaba hacia su oponente, Archeroth Black había pensado erróneamente que sus flechas estaban dirigidas a él. Había pensado que la cadena que se elevaba sobre ello como objetivo restringir su movimiento y evitar que esquivara los proyectiles como lo había hecho antes. Sin embargo, la razón por la que ella había bloqueado el cielo era para obeir hacia ella. En cuanto a sus flechas, el objetivo que tenía en mente no era Arquero Negro, sino el suelo bajo sus pies. Jaja. Exclamación de cierre. Él había querido golpearla antes de que ella pudiera disparar, pero ella fue más rápida que él. Soltó la cuerda y la esfera de luz explotó, un torrente de luz se derramó sobre la carne de hormigón que estalló en 1000 pedazos. Su objetivo no era destruir su equilibrio y evitar que se acercara más. Era mucho más simple que eso. Aunque el hormigón era grueso, debajo había una alcantarilla. Inevitablemente camino se derrumbó y se formó un agujero en el medio. Aunque se había retirado justo a tiempo para evitar el flujo de luz, Archeroth Black no pudo retroceder a tiempo para evitar tragado por el abismo que se abrió bajo sus pies. Por encima de su cabeza, la cadena acechante se aseguró de que no tuviera la menor idea de escapar por el aire. Así, no tuvo más remedio que aceptar caer entre los escombros y en las aguas residuales, envuelto en una nube de humo aún más espesa por la falta de iluminación. No era una exageración. Ni él ni ella podían ver a su oponente. Teniendo en cuenta la longitud de su caída, la diferencia de altura entre ellos debía ser de entre 4 y 6 metros. Agua no era profunda, no le llegaba a la cintura, pero el olor pútrido le hizo estremecerse. Pero no podía permitir que eso lo incomodara. Archeroth Fuite había planeado robarle la visión. No era la primera vez que intentaba atacarlo a escondidas con la cubierta de polvo, así que seguramente actuaría antes de que éste pudiera asentarse. No importaba lo buena que su vista, así que se vio obligado a confiar en sus oídos. El repentino derrumbe de la carretera invitó a que se desmoronaran más trozos, pero ese pequeño ruido no podía ahogar sus oídos por completo. Si renunciaba a la vista y al olfato, entonces podría escuchar a su enemigo incluso en medio de una tormenta. Arquero Blanco podía disparar docenas de flechas, por lo que esperaba que ella enviara una lluvia de proyectiles para desgarrar su cuerpo. Y no quedó defraudado. Escuchó el débil silbido que producían los hilos de luz y se alejó inmediatamente. Ella no podía verlo, por lo que su puntería sería terrible. Mientras se moviera más rápido que ellos, podría esquivarlos antes de que entraran a las alcantarillas. Por cierto, al mover tanto, también agitaba el agua, lo que provocaba un clamor que dificultaba distinguir el sonido de las flechas. Sin embargo, en realidad no importaba. Estos hilos eran esencialmente energía mágica concentrada, por lo que podía sentir su aproximación sin necesidad de escucharlos. Mientras tanto, se le ocurrió una idea. Dado que ya estaba allí abajo, podría aprovechar la oportunidad y huir por la red de alcantarillado antes de que ella pudiera volver a verlo. Sin embargo, fue una idea efímera. Aquel túnel era demasiado estrecho para moverse por él.
Si ella seguía siguiéndolo con la misma determinación, y lo haría, como ya había sería como un blanco fácil. Lo más importante es que quería acabar con ello. Finalmente, Archerot Fuite dejó de lanzarle flechas por alguna razón. Aprovechando este respiro, Archerot Black se paró en medio del canal y materializó una flecha. Era más larga que solía usar, y también más gruesa y más fuerte. Este era su noble fantasma, Telémaco. Flecha de las 12 hachas. Cuando me vuelvas a ver, estarás muerto. No necesito verte para matarte. Al decir esto, tensó su arco y apuntó hacia el cielo. Pero no disparó, a pesar de que solo necesitaba soltar la cuerda del arco y gritar el nombre de su noble fantasma para asestar un golpe decisivo. Algo sucedió antes de que pudiera hacerlo. Tuvo que detenerse. De repente, oyó que algo se acercaba rápidamente. Cambió de rumbo varias veces, pero sin duda se dirigía hacia él. Supo de inmediato de qué se trataba. Al tiempo que lo oía acercarse, sintió en lo más profundo de su ser la terrible presencia de la cadena que se acercaba. La lluvia de flechas tenía como objetivo desviar su atención de verdadera amenaza. Si hubiera optado por ignorarlo y disparar su noble fantasma de todos modos, lo habrían atrapado. No tuvo tiempo de pensar en ello. Modificó su puntería y disparó a la cadena al derribarla. Soltó la cuerda de su arco y, sin fallar, su flecha se encontró con la amenaza que lo acechaba. Pero estaba equivocado. Lo que golpeó no fue la cadena que lo hizo tan cauteloso. En primer lugar, su flecha no encontró resistencia y no oyó el choque del metal contra el metal. El polvo finalmente comenzaba a despejarse, por lo que lo vio por sí mismo. Pequeños trozos de carne y plumas cayendo al agua. Había sido destruido hasta quedar irreconocible poderosa flecha, pero esto solía ser una pequeña bola de plumas, una criatura antinatural con alas y un solo ojo viscoso por cuerpo. No había sido más que un familiar amateur, Poke no tuvo la oportunidad de lastimarlo de ninguna manera. Archerot Black había sido demasiado apresurado en su evaluación, no se había tomado el tiempo de notar que el sonido de aleteo hecho por el familiar no se parecía al ruido de rechinamiento de la cadena. Pero su sensación de que la cadena se acercaba no era una ilusión. Había estado tan preocupado por esa sensación que se había convencido de que tenía que ser eso. Pero cuando familiar fue derribado, la presencia de la cadena no se desvaneció. De hecho, incluso ahora no podía oírlo. Los ojos de Odiseo se abrieron de par en par por la sorpresa y miró a sus pies. El agua. El agua de la alcantarilla estaba demasiado sucia para ver lo que habitaba en su interior. Además, con los escombros cayendo y el propio Odiseo moviéndose, si algo más cayera en aguas residuales, no podría distinguirlo del resto. Sí, si Archerot Fuite hubiera decidido usar el polvo y el fuego intenso como tapadera para ocultar la cadena dentro de las aguas residuales, entonces no habría podido notarlo. Pero ya era demasiado tarde para darse cuenta. Una sensación de frío le recorrió el tobillo. Cuando lo tocó, no hubo nada que Odiseo pudiera hacer. Todo su cuerpo se congeló contra su voluntad. Lo siguiente que supo fue que fue arrastrado abruptamente hacia el cielo. Había sentido algo similar una vez, cuando estaba vivo. Cuando su barco quedó destruido para siempre, su cuerpo quedó a merced de un mar furioso durante varios días. La forma en que el agua había jugado con él, arrojándolo al aire antes de ahogarlo, arrojándolo en una dirección y luego en la otra, con solo la insondable profundidad del océano ver, esa vez, había sentido que no tenía control sobre su cuerpo, como si su voluntad no significara nada contra esta fuerza abrumadora. Cuando la cadena lo sacó del agujero y lo elevó por los aires, los recuerdos de ese momento resurgieron en su mente. Por segunda vez en su vida, experimentó lo que significaba sentirse verdaderamente indefenso. Aquella cadena no podía compararse con el poder de un mar tempestuoso, pero su cuerpo no podía reunir el poder para contraatacar. Era como un muñeco que Archerot Fuite podía girar todo lo que quisiera. Sin embargo, no le habían hecho nada a su cuerpo. Fue su mente la que recibió un golpe severo. En el momento exacto en que esa maldita cadena lo había atrapado, una inmensa presión se había aplicado en su mente. Era como si un gigante estuviera tratando de moler su cabeza, convertirla en polvo. Apenas podía pensar coherentemente, y mucho menos mover su cuerpo como deseaba. Alguien más lo estaba moviendo en su lugar. Este es el destino de aquellos que fracasan. Después de sacarlo del agujero que había creado, Archerot Fuite agarró su cadena y giró. La serpiente metálica acompañó su movimiento y él fue arrastrado contra su voluntad. Vio que la hilera de edificios se acercaba a una velocidad terrible, pero apenas podía apretar los dientes para prepararse. Por supuesto, ni siquiera estrellarse contra un edificio sería suficiente para destruir su cuerpo. Pero lo que realmente le dolía en este caso era la fuerza detrás del golpe.
Archerot Fuite tenía la intención de hacer que esto fuera lo más doloroso posible, incluso si era inútil. Cuando su cuerpo se estrelló contra la pared de ladrillo y hormigón, la pared fue la que cedió. Pero no se detuvo allí. Su cuerpo fue arrastrado por la hilera de edificios como una demolición. No podía decir cuántas casas había atravesado. La fricción le desprendió la piel mientras la piedra desmoronada le quebraba los huesos. Pero ni siquiera podía reaccionar dolor. Después de que su cuerpo finalmente abandonó la hilera de edificios, sintió que el agarre despiadado de la cadena lo empujaba hacia Archerot Fuite. Con el rabillo del ojo, la vio agarrar la cadena con ambas manos. Su cuerpo fue arrastrado sin piedad hacia el pavimento de concreto. El movimiento fue similar al de un enorme martillo que se balancea sobre clavo. Cogió impulso hasta que su cuerpo se estrelló contra el suelo, creando un cráter en medio de la carretera. Una ola de dolor se extendió por todo su cuerpo y sangre escapó de su boca. Sin embargo, irónicamente, descubrió que en general el daño era muy leve. Había sufrido heridas y dolores más terribles cuando estaba vivo, así que, aunque se rompiera algunas costillas y le despellejara, no le importaría mucho. El impacto fue mayor porque su mente estaba hecha un desastre, pero al final esto no estaba destinado a dañarlo gravemente. Esto fue solo un desfile de fuerza para aplastar su moral. Archerot Fuite le estaba mostrando lo fácil que era jugar con él. El ataque que le había adormecido la mente le había pasado factura, pero los efectos empezaban a disminuir. Odiseo aún no era libre de moverse como quería. Cada orden que en su cerebro se topaba con resistencia. Sin embargo, aunque no fuera mucha, podía mover un poco su cuerpo. Utilizó sus brazos temblorosos para levantarse del suelo. Intentó pero ni siquiera eso era posible en su estado. Cuando levantó la vista, vio a Archerot Fuite caminando hacia él. Como no podía ponerse de pie, ella podía mirarlo con tranquilidad. Siempre con la misma expresión plácida pero despiadada. No se rió de él, pero el desprecio era evidente en sus ojos. Esta situación era algo que ella daba por hecho. Ese era el resultado que esperaba de sus batallas. Habíale una vida de aplastar a quienes se le oponían. Si eso no era obvio por su comportamiento, entonces podía sentirlo dentro de la cadena envuelta alrededor de sus pies. Así que, al final, es miedo. Él la miró fijamente a los ojos, pero logró mantener una expresión serena. Esta cadena es la encarnación misma del miedo. Más precisamente, es el miedo que intentas infundir en los demás para doblegarlos a tu voluntad. Infundirles miedo para que se sometan, darles ejemplo a los demás, así es como has vivido, ¿no? Este es un ataque mental, por lo que ni las defensas físicas ni las mágicas pueden protegerte si te atrapan. Y vez que eso sucede, estás indefenso. No necesitas decirme cómo funcionan mis poderes. Jajaja, se rió con amargura. Simplemente te estoy dando una evaluación. Como se trata de un ataque mental, tiene debilidades que no puede revertir. Obviamente, si alguien puede proteger su mente, entonces queda descartado. Pero hay más. Como los atacas con miedo, uno solo necesita coraje para contraatacar. Alguien que no puede ser atado por el miedo, no puede ser atado por tu cadena. Y seres artificiales sin corazón, supongo. Entonces, ¿en qué te convierte eso? Te quedas ahí, incapaz de moverte. Es cierto. Tal vez te estoy mimando. Se necesita algo más que coraje común para luchar. De hecho, incluso se necesita una actitud desafiante y estúpida que no se preocupa por consecuencias. Pero al final se puede resumir en eso. Tenía curiosidad por saber por qué tenía tanto miedo de esta cadena. No es simplemente por lo que representa. Supongo que Queen me hace más vulnerable a su influencia. Ahora entiendo por qué confías tanto en ella para luchar. No puedes igualar a los héroes legendarios, pero si puedes atraparlos y hasta entonces prácticamente habrás ganado. ¿Y qué te hace pensar que no puedo igualar a héroes como tú? Archerot Fuite apretó el puño alrededor de su cadena y tiró un poco de ella. Aunque estaba derrotada, aunque lo había obligado a ponerse en esa posición, él no dejó de sonreír. Mirada que le dirigía no era la de un hombre derrotado, incluso cuando todas las evidencias apuntaban a lo contrario. Su orgullo no lo toleraría, pero eso era lo que hacía que valía pena para él. Te lo dije. Simplemente te estoy evaluando. He visto la mayor parte de lo que tienes para ofrecer. Si volvemos a luchar, sí, estoy seguro de que si volvemos a luchar, puedo ganar. Él dijo eso con confianza, mientras se reía mirándola a la cara. Podremos volver a luchar. En otro lugar, en otro momento. Pero no en esta guerra. Morirás como el resto. No pudo defenderse. Archerot Fuite materializó su espada en su mano. Solo hizo falta un movimiento rápido.
La hoja de la espada corta se clavó en su rostro, perforó su cráneo y emergió por el otro lado de su cabeza. Luego giró la espada antes de sacarla. La fuente de sangre que brotó de su cabeza abierta era un espectáculo digno de contemplar. Su rostro tenía una expresión de dolor, pero los rastros de esa molesta sonrisa todavía estaban allí, burlándose de ella. Aún así, no era tan irritante adornar el rostro de un hombre muerto. Ella recuperó su cadena, que volvió a guardarse en su manga como si nunca hubiera existido. Ella ya no necesitaba atarlo más. El cuerpo de Odiseo cayó pesadamente al suelo. La sangre y los trozos de cerebro se esparcieron por el cemento cuando su cabeza golpeó el suelo. Pero no habría cuervos ni buitres se alimentaran de ellos. Desaparecerían con su cuerpo. Archerot Fuite se dio la vuelta y se alejó. Ya no pensaba en el héroe que había derrotado ni en el cadáver que se desvanecía a sus espaldas. No tenía ningún interés por los caídos, estaba más preocupada por cualquier excusa que le diera a su maestro para sacrificar a su familiar. Y por supuesto, con el próximo sirviente que será derribado por su espada. Nadie escapará de mí. Capítulo 41. Mientras la Asociación de Magos estaba ocupada con el reciente descubrimiento de que una nueva guerra del Santo Grial había comenzado, Michael no podía quedarse de brazos cruzados. En un abrir y cerrar de ojos, esta guerra había tomado una forma extraña. Tras la declaración de guerra de New Age, se había decidido que 7 parejas de maestros y sirvientes representarían a la Torre del Reloj, la facción roja. Fue una decisión unilateral por parte de la asociación, y él no había tenido voz ni voto en ella. Esto se agravó aún más por el de que solo un maestro podría ganar al final. Aún así, no esperaba que nadie rechazara a la asociación. No porque fuera ventajoso, sino porque negarse era demasiado peligroso. Tanto, incluso si no le gustaba, había aceptado su posición como maestro de rojo. Pero en este momento, él era un amo sin sirvientes. No sabía cómo se desarrollarían las cosas a partir de ahora, pero había al menos una cosa que tenía que hacer. Incluso con lo antinatural que se estaba volviendo esta guerra del Glo básico, seguía siendo lo básico. Solo sería un verdadero maestro una vez que hubiera convocado a un Ghostliner y hubiera hecho un pacto. Todos los preparativos ya estaban hechos. Como fue uno de los primeros maestros que se encontraron en la Torre del Reloj, pudo elegir prácticamente cualquier clase que quisiera, excepto arquero por alguna razón. Había su elección e incluso había recibido su catalizador de la Torre del Reloj. No había sido difícil conseguirlo, ya que a nadie le importaba realmente. Sabía que estaba por ahí en alguna a través de discusiones al azar, pero estaba contento de que nadie lo hubiera tirado. Sin embargo, no tenía prisa por convocar a su sirviente. Por un lado, estaba seguro de que nadie más intentaría convocarlo. Se había tomado el tiempo de preparar un lugar de invocación y las herramientas que podría necesitar para el ritual. A diferencia de la mayoría de los demás rituales, no necesitaba ayuda de nadie para llevar a cabo este. Aún así, fue un verdadero dolor de cabeza dibujar un círculo tan grande, con tantos detalles intrincados. Pero los círculos y otras inscripciones también formaban parte de la educación de un mago. Incluso si se había alejado de ese mundo, todavía había crecido como un descendiente de la familia Argas. Tenía todo el tiempo del mundo, o eso se había dicho a sí mismo. Sin embargo, ya había terminado y el anochecer apenas había llegado. Había estado dispuesto a posponer la imbo hasta el día siguiente, pero ahora podía hacerlo esa misma noche, una vez que alcanzara su punto máximo. El lugar que había elegido era su estudio, en algún lugar de un pasillo tranquilo de la Torre del Reloj. El ritual no era un conocimiento secreto, pero aún así era mejor hacerlo en un lugar seguro y alejado de miradas indiscretas. Afortunadamente, la privacidad era algo que preocupa a los magos a diario, por lo que el aislamiento aquí era perfecto. De todos modos, no había mucha gente que usara ese pasillo, por lo que no le preocupaba que lo espiaran. Aunque lo llamaba estudio, tal vez fuera el único. Los únicos muebles que había allí eran estanterías alineadas contra las paredes. Y libros era lo único que uno podía encontrar allí. Muchos de ellos estaban ordenados ordenadamente en los estantes por orden alfabético, pero un número aún mayor estaba tirado en el suelo, siguiendo esa lógica peculiar llamada pereza. Las pilas más altas llegaban hasta la altura de las propias estanterías, algunas eran incluso más altas, pero cuanto más lejos estaban, más pequeñas se volvían. En cierto modo, eran como accidentes geográficos que se alzaban desde las profundidades de la Tierra, de modo que uno podría intentar cartografiar cada pequeño valle, cada sendero de montaña y cada meseta si quisiera. Seguramente sería un mejor pasatiempo que ponerlos en orden, pero en realidad no había nada más. En ese momento estaba sentado en una silla, revisando sus preparativos con una lámpara como única fuente de luz.
Pero había tenido que traer los dos consigo. La lámpara estaba sobre una pila de libros, ya que no había mesa. Para su defensa, no tenía la costumbre de venir aquí ahora que vivía en el extranjero, y no ha contratado a nadie para limpiar la habitación, por eso estaba acumulando polvo. Sin embargo, para este ritual de invocación, Michael no tuvo más opción que ponerse manos a la obra. Las herramientas que necesitaba urgentemente eran, en realidad, una escuma, un poco de repelente de insectos. Para empezar, había hecho un poco de espacio en el centro de la habitación para dibujar el círculo. Afortunadamente, su estudio era lo suficientemente amplio como para que tuviera espacio de sobra, incluso después de mover todo de lugar. Ahora parecía un enorme valle rodeado por todos lados por montañas. Cuando terminó, debió haber movido cientos de hecho, no había más que la última vez que había pasado por allí. Maldito sea Sineim, ¿no tienes una biblioteca propia? No es que yo sea el dueño de este lugar, la verdad es que, aunque él lo llamaba su estudio, pertenecía en su totalidad a su hermano mayor, ya que era el jefe de la familia Argas. Pero este último no lo usaba en absoluto. El mejor de los casos, servía como trastero, de esos en los que se guardan cosas que se sabe que no se van a necesitar en mucho tiempo. Por eso, Michael había decidido que estaba bien ocuparlo cuando él estuviera cerca. Pero era lo mejor que tenía, por eso seguiría llamándolo suyo. Ahora todo estaba listo. El círculo estaba completamente dibujado y lo había revisado varias veces para ver si había algún error. Su catalizador estaba listo. Estaba envuelto en una tela gris para que no se dañara. Después de todo, era una reliquia milenaria. Lo dejó frente al círculo, se sentó en su silla y no hizo nada. Suspiró. Ni siquiera podía fingir que estaba esperando. En primer lugar, la idea de esperar hasta llegar a su punto máximo era una excusa. Tenía un catalizador a mano, por lo que no importa la hora del día, siempre y cuando el ritual se llevara a cabo correctamente. Sin embargo, estaba sentado en su silla, mirando el círculo con aire contemplativo. De vez en cuando, sus ojos se fijaban en las marcas rojas de su mano, que formaban un triángulo que recordaba a un triskel. ¿Por qué dudaba? Probablemente, porque era una línea que no se podía cruzar dos veces. Consolidar su condición de maestro significaba que no había vuelta atrás. Pero había llegado al extremo de todos los preparativos. Era una estupidez acobardarse precisamente ahora. Él no tenía miedo. Sin embargo, se dio cuenta de que se estaba embarcando en un lío sobre el que no tendría control. La guerra del Santo Grial, la guerra entre la Asociación de Magos y New Age, sirvientes y un poderoso dispositivo que concede deseos. Había elegido mantenerse alejado de la torre del reloj durante la mayor parte de su vida, no estaba hecho para un evento esta escala. La vida siempre te lanza bolas curvas en un momento u otro, pero enfrentarlas por mi propia cuenta es aún peor. Aún así, decidió quedarse. Lo haría. Si no, no habría hecho estos preparativos en primer lugar. Pero no podía evitar la sensación de que lo que le esperaba al otro lado no sería nada agradable. Pero en ese tipo de situaciones, la espera en realidad lo empeoraba. Los humanos con anticipación, independientemente de los obstáculos reales que se interpongan en su camino. Había vivido lo suficiente para aprender esa lección varias veces. Por eso, finalmente dejó de deprimirse y se dio algo de coraje para comenzar la invocación. Era más fácil hacer lo que tenía que hacer una vez que no tenía otra opción. No se levantó de su silla, pero extendió la mano hacia el círculo de invocación. En el dorso de su mano extendida, los hechizos de comando se iluminaron y comenzó a recitar el encantamiento. Fue un ritual bastante simple en general, ya que solo una pequeña parte tenía que hacerse manualmente. Bueno, eso era si dejabas de lado la segunda mitad. Pero cualquier mago mediocre era capaz de recitar un encantamiento y concentrar su energía mágica en un punto específico. De hecho, esto último podría no ser necesario en algunos en cierto modo, eso le resultaba extremadamente aterrador. Casi cualquiera podía llevar a cabo este ritual. Por supuesto, eso significaba que no tenía ningún problema. La invocación estaba empezando a tener lugar. Un viento que no debería existir en esa habitación cerrada empezó a suavemente. Sin embargo, rápidamente ganó fuerza, ya que acompañaba el flujo de prana que se arremolinaba en el círculo de invocación como si fuera un lavabo gigante. Pero no se inmutó. Eso no era nada que no hubiera esperado. Pero eso no quiere decir que estuviera tranquilo. Tenía un nudo en el estómago que se hacía más notorio a medida que avanzaba el ritual. Era demasiado pequeño para llamarlo miedo o aprensión, pero sin duda era una sensación similar. Y, por supuesto, este sentimiento estaba dirigido a cualquiera que saliera de este círculo.
El hecho de que un sirviente fuera convocado y atado a él era parte de la razón de su inquietud. ¿Qué tipo de persona aparecería? Estaba a punto de obtener su respuesta de todos modos. Por fin, el círculo de invocación cumplió su función y la energía mágica acumulada se concentró antes de gastarse. Una explosión de luz anunció la llegada de un espíritu heroico a este mundo. Michael sabía qué esperar, por lo que no se cayó de la silla. Lo máximo que hizo fue cubrirse los ojos y cerrar boca. Pero incluso antes de que todo se calmara, escuchó algo extraño. ¡Guau! Probablemente no fue nada. El destello de luz estuvo acompañado de un gran vagarar, por lo que debió haber escuchado mal. Al momento siguiente, todo desapareció de golpe. El viento y el sonido. En un abrir y cerrar de ojos, estaba de nuevo dentro de un estudio tenuemente iluminado y sin muebles. Excepto que ahora no estaba solo. Había formado coéxito un pacto con un espíritu heroico. ¿Eh? O eso había pensado. Pero cuando bajó la mano no encontró a su siervo. Michael miró a izquierda y derecha con una mirada estupefacta, incrédula. No tenía sentido, pero tal vez, solo tal vez la invocación había fallado. Sin embargo, no tenía ningún sen había firmado un contrato, estaba seguro de ello. Podía sentir claramente la presencia de los hechizos de comando en su mano más que nunca. ¿Qué podría significar además de condición de maestro había sido confirmada? Pero su pánico se convirtió en una tonta sorpresa cuando miró hacia abajo. Allí estaba su sirviente, tendido sobre su trasero en medio del círculo de invocación. Su primer contacto fue el de un maestro estupefacto mirando a su sirviente estupefacto. El grito de antes resurgió en la mente de Michael. No puede ser, ¿este tipo realmente había perdido el equilibrio al ser invocado? Michael no tenía palabras. Ja. Solo te estaba poniendo a prueba. Eso sonó como una mierda. Después de decirle una mentira tan descarada con una sonrisa temblorosa, su sirviente se levantó rápidamente y se sacudió el polvo. Pero Michael no se dejó engañar. Había pasado de una hora limpiando esta habitación de antemano, no había ni una mota de polvo. Ese tipo solo estaba usando una excusa para mirar hacia otro lado, aunque el pánico estaba garabateado en todo su rostro. Y, sin embargo, al segundo siguiente, sonrió con confianza y sacó pecho. Michael casi creyó que su sirviente se había recuperado de su sorpresa inicial, pero su discurso no coincide su postura. En respuesta a tu invocación, he venido. Soy el gran Ryder, de rojo. Sí, ese soy yo. quiero decir, ¿tú eres el que me invocó? ¿Eres tú, mi maestro? Señaló a Michael dramáticamente, incluso cuando éste todavía estaba sentado en su silla. Pero Michael no respondió. La expresión de su rostro debió ser algo especial. Estaba mirando el rostro de su sirviente sin decir palabra, como si lo ignorara. Mientras tanto, Ryder seguía atrapado en su drama pose, pero cuanto más tiempo permanecía así, más incómodo se veía. Finalmente, se rindió y bajó la mano torpemente. Quiero decir, sí, por supuesto que eres mi maestro, no hay nadie más aquí de todos modos. Pero Michael todavía no dijo nada. Ni siquiera se dio cuenta de que lo había estado mirando durante tanto tiempo sin decirle una palabra. Después de ver a su sirviente por primera vez, algo lo había llamado la atención y se quedó atascado en eso. Sin embargo, esto puede que no haya sido obvio para la persona que estaba siendo examinada. Ryder estaba perdiendo el velo de confianza que había al poner y estaba comenzando a retorcerse incómodo. Michael no podía notarlo en ese momento, pero su expresión podría interpretarse fácilmente como crítica. Después del primer de su sirviente, era normal considerarlo como tal. Por eso, Ryder finalmente perdió la paciencia y se quejó. ¿Qué? ¿Tienes algún problema? Aunque parecía que estaba al borde de las lágrimas. Michael sintió que su cerebro finalmente volvía a funcionar y finalmente se dio cuenta de que el sirviente esperaba una respuesta de algún tipo. Quería hablar y abrió la boca. Sin embargo, intentó hablar antes de pensar en lo que diría. Tal vez porque estaba tan obsesionado con eso, las palabras que salieron fueron las mismas que habían estado dando vueltas a su cabeza durante más de un minuto. Solo eres un niño. Lo dijo con tanta franqueza que ya ni siquiera se podía decir que lo había dicho sin pensar. Y, para colmo de males, seguía mirando al joven rubio como si fuera un misterio del UNIF. Una vena explotó en la sien de Ryder. ¿A quién llamas mocoso, viejo cascarrabias? ¿A quién llamas viejo, mocoso? Por cierto, su primer encuentro también condujo a su primera discusión. Pareces un niño y también lloriqueas como uno. Soy un adulto. Pasé mis ritos de adultez hace años.
No es mi culpa si morí sin dejarme barba. Al menos ahora, Ryder no estaba tan tenso como antes. O mejor dicho, no de la misma manera. ¿Qué parte de mí parece un niño, Tu cara. Y todo lo demás también. Más bien, ¿qué parte de esto te parece que es un anciano? Todo. Aunque su pelea fue infantil en el mejor de los casos, la reacción inicial de Michael no fue infundada. Ryder Red realmente era joven, y como adulto no podía verlo como nada un niño. Sería difícil determinar una edad precisa, pero parecía que podría ser cualquier cosa, desde un estudiante de secundaria hasta un estudiante de primer año de universidad. Todo caso, parecía tener apenas la edad de Leo, y mucho menos de alguien como María. Incluso su enérgica forma de protestar parecía típica de los jóvenes en la mente de Michael, pero por su parte, la ira de Ryder tampoco era infundada. Adulto era solo una palabra después de todo. Al igual que cualquier otra palabra, cambiaría con el tiempo. Simplemente una brecha entre su definición de adulto, una brecha de más de 2 milenios. Sin embargo, como eran tiempos modernos, Michael se sintió justificado y no consideró en absoluto los sentimientos de su sirviente. No se le ocurrió que, para este joven que había hecho todo lo posible por verse bien cuando lo convocaron, ser visto como un niño equivalía a ser menospreciado. Ryder probablemente era tan consciente de su juventud como Michael, lo que lo haría aún peor para él. En primer lugar, ¿por qué te sorprendes? ¿No eres tú quien me invocó? Gritó Ryder acusadoramente. Ante este hecho innegable, Michael se rascó la cabeza avergonzado. Bueno, lo hice, pero no sabía qué esperar. ¿Qué se supone que significa eso? Ryder no parecía satisfecho con su respuesta, pero de repente su rostro se puso lívido y cualquier rastro de ira fue reemplazado por una sombra de miedo. Parecía haberse dado cu de algo, fuera lo que fuese. Espera un minuto. ¿Me has convocado, verdad? ¿Me has convocado, verdad? Y antes de que Michael pudiera agregar algo más, el chico se le acercó y de repente lo agarró por los hombros. Luego procedió a sacudirlo de un lado a otro como si fueran maracá, una expresión de desesperación en su rostro. Obviamente Michael intentó resistirse, pero a pesar de llamarlo niño, no se podía negar que su fuerza estaba a años luz de la suya. Pues ahora estaba comenzando a sentir realmente lo que hacía que los Servants fueran tan increíbles. Aunque había estado sentado en una silla, Ryder prácticamente lo levantó y la silla cayó. Estabas tratando de invocarme específicamente, ¿verdad? No me digas que estabas invocando a un sirviente a ciegas y terminaste conmigo. No, podría ser que estabas espera a alguien más. Oye, ahora, estás decepcionado, ¿no es así? No soy lo que querías. Vas a parar eso. Ese sirviente era muy molesto, y como se negó a escuchar, la respuesta obvia fue la violencia. Ryder fue quien lo manipuló violentamente sin previo aviso, así que eso fue simplemente combatir fuego con fuego. Entonces Michael hizo lo natural. La siguiente vez que Ryder lo atrajo hacia sí, acompañó el movimiento y le dio un cabezazo. Le dolió mucho, y Michael probablemente era el único que estaba sufriendo, así que parecía una idea aún más tonta. Pero había sido muy efectivo. Puede que no le doliera, pero Ryder sí que se estremeció cuando sus frentes chocaron. Tal vez le sorprendió que su maestro siquiera pensara en esto con un Servant, o tal vez simplemente lo había tomado por sorpresa. En cualquier caso, el balanceo finalmente terminó y el joven soltó sus hombros. La violencia había salvado el día una vez más. Me duele la cabeza. Puede que Ryder lo haya liberado, pero el mundo seguía girando. El suelo parecía igual de inestable y fue un milagro que no tropezara con la silla que estaba tirada allí. ¿De qué manera es esa la de tratar a tu maestro? Escucha, no sé por qué te estás volviendo loco de esa manera, pero no te invoqué por error. Incluso usé un catalizador para invocarte. ¿Estás feliz ahora? Pero Ryder todavía parecía inseguro. Entonces, ¿por qué te sorprende mi aspecto? ¿Qué más esperabas? ¿Fue culpa de Michael, no? Ambos se habían enfadado, pero ahora Michael había vuelto a la realidad. Se habían distraído terriblemente sin siquiera una presentación básica, todo por culpa de su comentario descuidado. A decir verdad, él mismo no estaba seguro de qué le había pasado después de convocar al joven. Instintivamente, se llevó la mano al pelo y se lo rascó. Tenía la costumbre de hacerlo por vergüenza. Ryder lo miraba acusadoramente. En el lapso de 2 minutos, ya se llevaban mal por su culpa. El primer paso para reconciliarse sería, probablemente, aclarar las cosas. Supongo que debería haber esperado que te vieras joven, pero, digamos que fue algo diferente verlo yo mismo. Simplemente no pensé que te verías tan joven. Así que al final sigues llamándome niño.
Aparentemente no había forma de salir de esa situación. Michael no podía ocultarlo, pero por más que Ryder protestara, no podía verlo como otra cosa. Honestamente, esa era probablemente la razón. Michael había tenido curiosidad por ver cómo luciría su sirviente, pero ahora le quedaba un sabor amargo que no podía digerir. Era difícil de aceptar que la persona a la que había convocado para pelear era un niño de la misma edad que los que tenía en casa. Pero si intentaba explicárselo a Ryder, este se lo tomaría a mal, así que Michael decidió darse por vencido. Entonces, ¿eres realmente Phaeton? Decidió volver al camino correcto. A pesar de lo que acababa de decir, ni siquiera estaba seguro de haber convocado al sirviente correcto. Sí señor, soy Phaeton, el sirviente Ryder, y el único sirviente que tendrás. No habrá reembolso para ti. Respondió Ryder en un tono descarado antes de darle la espalda a Micha. Era evidente que no iba a poder superarlo. Oye, me estoy disculpando seriamente, ¿sabes? Lo entiendo, herí tus sentimientos, pero no tienes por qué tratarme con frialdad. Pero Ryder lo ignoró. Después de darle la espalda, el joven comenzó a mirar alrededor del estudio. Hasta ahora no se había tomado el tiempo de ver dónde lo habían convocado, por lo que debía haber sentido genuina curiosidad. Aún así, ¿no era solo una excusa para ignorarlo? Incluso si lo fuera, no parecía que Michael pudiera llegar a él en este momento. Así que al final, lo mejor esperar hasta que se calmara. Fue realmente como tratar con un niño. En realidad no tenía nada más que hacer y sería incómodo dejar a Ryder solo. Como estaba así, Michael simplemente suspiró y volvió a colocar la silla en su lugar antes de sentarse ella. Ryder se acercó a una de las muchas estanterías, la que tenía menos libros, aunque estaba abarrotada de libros de todos modos. Miraba los libros alineados en los estantes como un animal curioso, de arriba a abajo. No parecía que estuviera mirando cada libro individualmente, sino que simplemente los miraba en general. Luego, cuando se hartó de mirar los gruesos y viejos tomos, los cogió. Para agarrar uno de ellos, ojo, tocó el lomo del libro más a la derecha del estante del medio con las yemas de los dedos, antes de pasar la mano por el lomo de todos los libros de misma fila. Era una acción completamente inofensiva que podía pasar por alto, pero Michael también sentía mucha curiosidad. No parecía haber ninguna motivación detrás de la app de Ryder. Como si solo lo hiciera por el gusto de hacerlo. Lo hizo 2 veces más, como si algo fuera a cambiar entre cada intento. Luego, el siguiente paso para él fue agarrar un libro. De nuevo, puede que ni siquiera haya habido una razón real detrás de esa elección. No le dio ni una mirada a la tapa y la abrió por la mitad. Dado el aspecto de ese libro, debe haber sido una tesis sobre taumaturgia, no el tipo de ficción en la que se puede echar un vistazo en medio de la historia. Pero Ryder apenas pasó por encima de las filas de letras escritas el papel y rápidamente pasó la página. ... Y luego lo giró de nuevo. ... Y luego otra vez. Finalmente, soltó todas las ataduras y comenzó a pasar las páginas frenéticamente sin siquiera mirarlas. Las pasaba tan rápido, de hecho, que Michael podía oír el sonido inconfundible del papel al romperse. Era demasiado tarde antes de que pudiera advertirle. Ryder de repente arrancó una página del libro, y de una manera nada limpia. Abrió mucho los ojos y se quedó mirando el trozo de papel que sostenía firmemente en la mano. ¿Se sentía culpable o solo sorprendido? De todas formas, Michael no podía quedar atrás y ver cómo sus libros se reducían a pedazos, aunque no estaba seguro de cuáles eran los suyos. Si no vas a leerlo correctamente, entonces por favor déjalo. Es realmente frágil. Bueno, no es un flipbook. Se supone que hay que tener cuidado y tomarse el tiempo necesario para leer cada página, se quejó Michael, exasperado por tener que señalarlo. ¿Qué haces esto, de todos modos? Solo quería ver qué pasaba con este asunto de los libros. Aparentemente es algo importante, pero es bastante decepcionante. Incluso ese asunto del papel, ¿no es como el papel más fino? Pensándolo bien, Ryder no había estado presente en el momento de la llegada de los libros. De hecho, Michael no estaba seguro de haber conocido realmente el papiro como para hacer esa comparación. Él vivía en una época en la que las historias se transmitían de forma y, en el mejor de los casos, las cosas se escribían en tablillas de arcilla. Así que hoy era la primera vez que veía un libro con sus propios ojos. Eso explicaba su obsesión por manipular. Michael no podía recordar la primera vez que había tenido un libro en sus manos cuando era niño, pero era la misma sensación. Honestamente, solo reforzaba su convicción de que Ryder era como un niño que juega. Eso es porque no se supone que debas usarlo así. Es un libro, así que tienes que leerlo.
Puedes hablarme en inglés, así que también deberías saber leer, ¿no? Ya sé cómo usar un libro. Mientras me invocaban, el Santo Grial metió un montón de información en mi cabeza sin pedirme permiso. Pero lo que hay dentro es bastante aburrido. Oye, que no lo entiendas no significa que sea aburrido. Yo también escribí algunos de esos libros, ¿sabes? Bueno, como parte de las tareas, por supuesto. Era bastante ridículo la cantidad de tareas que se esperaba que escribiera un estudiante de Clock Tower, sin mencionar el hecho de que reunir los materiales manualmente. De hecho, Michael no tenía muy buena memoria para escribir esas malditas cosas, pero lo había hecho de todos modos, así que iba a hablar de ellos si podía. Eso explica por qué son tan aburridos. Ahora escucha, mocoso. Pero Ryder no escuchó. Satisfecha su curiosidad por el tomo encuadernado en cuero que había dañado, lo dejó caer descuidadamente al suelo. Luego miró a su alrededor un poco más, buscando algo más lo que entretenerse. Y lo encontró. El joven se acercó a la pila de libros sobre la que descansaba la lámpara. Michael tuvo un presentimiento terrible sobre eso. ¿Y ahora qué? HMM. Al principio, Ryder se agachó para mirarlo más de cerca. Era otra pieza de tecnología que debía ser impensable en su época. Iba a romperla también. Michael temía que así fuera, miedo crecía a medida que Ryder acercaba su dedo al botón del interruptor. Noche. Hacer clic. La única fuente de luz dentro del estudio desapareció, sumergiéndolos efectivamente en la oscuridad. Día. Hacer clic. Noche. Hacer clic. ¿Te estás divirtiendo? PFH. En el rostro de Ryder se dibujó una sonrisa burlona, siniestra y sin escrúpulos. Ningún interruptor de luz estaba a salvo de él. Y especialmente este. Ryder encendía y apagaba la luz frenéticamente, una y otra vez. Día. Noche. Día. Noche. Día. Noche. Día. Noche. Clic, 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 clic. Con la rapidez con la que la luz aparecía y desaparecía, todo parecía un clip fotograma a fotograma. Sí, por ejemplo, en un momento, Michael estaba sentado en la silla. Al momento siguiente, estaba de pie con la silla en sus manos. Y luego la silla había desaparecido mágicamente. Y por último, para un final emocionante, la silla golpeó la cabeza de Ryder. Pon fin a esta horrible experiencia. No juegues con la luz. Me duele la cabeza. Eso es. Ryder lo miró molesto, pero no respondió nada más. Le dio la espalda a Michael y se alejó caminando. Era evidente que ya no tenía nada más con lo que entretenerse. Dicho esto, Michael tenía la fuerte sensación de que había estado tratando de ponerlo nervioso a propósito. De cualquier manera, había vuelto a ignorarlo y Michael lo complacería. Fue y tomó la silla sin decir palabra. Para cuando la dejó en el fondo de la habitación y se sentó de nuevo, Ryder Ozrede mirando sin rumbo los libros apilados en cada rincón de la habitación. Michael suspiró brevemente, pero intentó hacer lo mejor que pudo para no simpatizar con su sirviente. Recordaba perfectamente cómo era ser joven y meterse en una discusión. Incluso ahora no siempre era razonable, pero esa parte de él había sido peor en el pasado. Cuando se puso una pelea entre él y Naim, casi invariablemente terminaba con un silencio incómodo como ese. Cuando ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder, lo mejor era dejar que la ira se disipara hasta que pudieran hacer las paces. Excepto que Michael y Naim nunca hicieron las paces. ¿Alguna vez? Continuaron ignorándose el uno al otro, pero al final Naim lo trató como si nada hubiera pasado. Pero no era lo mismo que decir que lo había superado. Era como si hubiera que esta grieta existiera, como si al final no le importara en lo más mínimo. Michael siempre había odiado eso, y se negaba obstinadamente a ser el que hablara. Al final, los hermanos nunca hicieron las paces entre sí. Tal vez por eso su relación se deterioró hasta ese punto. Pero ahora no era el momento de proyectar esos sentimientos al presente. Michael sería el adulto y esperaría pacientemente hasta que Ryder superara su discusión. Sin importar tiempo tomara. Mientras tanto, Michael se recostaba en su silla y miraba distraídamente el techo, perdido en los recuerdos de aquellos días en los que aún vivía con su hermano. Normalmente, no pensaba mucho en él. Tenía mejores cosas que hacer que estar deprimido. La única vez que se había dejado llevar tanto por él fue cuando Leo acababa de llegar a su casa por primera vez. Esos, no habían sido tiempos felices. León. Pensando en ello, lo volvería a encontrar pronto. El tiempo había pasado en un abrir y cerrar de ojos, pero ya hacía un año que no lo veía. Últimamente no hablaban mucho por teléfono.
Incluso antes de eso, en realidad. O tal vez no habían hablado mucho, incluso al principio. ¿Estaría feliz de verlo? Leo no había querido ir, pero Michael lo había permitido. Esta vez, no había habido discusión entre él e Ine. Se habían distanciado tanto que su relación no permitía tanto. Ine había decidido, y el hermano pequeño que nunca había ganado contra su hermano mayor había cedido sin luchar. Leo, ¿lo odiaba por eso? No importaba lo que pudiera decir, Mitch había sentido verdaderamente la ausencia de su sobrino. María también estaba en esa edad en la que estaba empezando a tomar distancia y a vivir por su cuenta. Sentía que volvería a estar solo. Espera, ¿estoy reaccionando así ante Ryder porque me estoy convirtiendo en un anciano solitario? Reacciona, Michael. Se dio una palmada en las mejillas. Ese escenario era demasiado deprimente y no permitiría que existiera. En primer lugar, él fue quien decidió exiliarse para alejarse de su familia cuando tomó esa decisión, ni María ni Leo existían en sus planes. Pero mientras se atormentaba por su crisis de la mediana edad, Ryder rompió de repente el silencio entre ellos. Michael estaba tan sorprendido que su espalda se enderezó abruptamente. Diga, maestro. HM. Ah, cierto, mi nombre es Michael. Maestro es un nombre un poco aburrido para mí. Dime, maestro, ¿para qué me has convocado? ¿Eh? Me refiero a la guerra del Santo Grial. ¿Se estaba burlando de él otra vez? Eso no es lo que quise decir. El joven finalmente lo miró con evidente irritación, como si Michael lo hubiera malinterpretado a propósito. Estoy hablando de tu deseo por el Grial. Me convocaste por una razón, ¿no? Ah, eso, respondió rotundamente. Pero no añadió nada. No había nada ambiguo en la pregunta de Ryder, pero Michael todavía no estaba seguro de cómo responderla. Así que era mejor mantener la boca cerrada que soltar algo de nuevo sin pensar. ¿Es algo vergonzoso? Al decir algo vergonzoso, debió haber querido decir algo que lo hiciera quedar mal. Pero Michael no creía que Ryder lo culparía si buscaba algo tan cliché como riquezas o poder. Eran deseos bastante naturales y comprensibles, aunque poco originales. En primer lugar, la guerra del Santo Grial era un ritual basado en el egoísmo. Las personas estaban dispuestas a matarse entre sí si eso significaba que su deseo podía ser concedido. Entonces, a menos que estuviera planeando cometer un genocidio o algo inmoral, Michael tenía la sensación que Ryder sería comprensivo. Al menos, no se lo reprocharía. Sin embargo. No, es solo que, no hay nada. ¿Nada? Nada que se me ocurra. Sinceramente, incluso si tuviera en mis manos el Santo Grial, no estoy seguro de qué haría con él. En realidad, me vi arrastrado a él en contra de mi volhueso fue todo. Pero eso no satisfizo a Phaeton. De alguna manera, su mirada se volvió más intensa. Oye, tú, ¿me estás mintiendo? ¿Por qué mentiría? Si tuviera que mentir, al menos fingiría pedir un deseo. Ryder apretó los dientes. Ya veo, así que así será, ¿eh? Michael no podía entender por qué Ryder parecía tan indignado de repente. Esto no se parecía en nada a la discusión anterior. Esta vez el joven realmente parecía odiarlo. Aunque Michael no había hecho nada más que responder a su pregunta, ¿por qué lo trataban tan mal? ¿Qué se supone que significa eso? Tú invocaste al malo solo para que yo pudiera morir temprano, ¿no? Ryder dijo algo escandaloso de repente. ¿De dónde salió eso? Oh, no me tomes por idiota. Te conviene que me muera inmediatamente. Podrás salirte con la tuya sin que te vean como un cobarde. ¿De qué estás hablando? Yo nunca haría algo así. Mentiroso. Ryder se puso de pie y lo enfrentó. La expresión de sus ojos no era simplemente de ira. Había un dejo de decepción y también un sentimiento de traición. Realmente no era nada cantes. No era una acusación infantil para irritar a Michael. El disgusto de Ryder era genuino. Levantó la mano para señalar a Michael y continuó. Si esa no es la verdad, entonces ¿por qué me invocaste? Soy débil y no tengo ningún logro en mi haber. No soy nada comparado con otros sirvientes. Ningún maestro que plan seriamente ganar invocaría a alguien como yo. Entonces, ¿por qué diablos lo hiciste? Ah. Así que de eso se trataba. Todas las piezas empezaban a encajar. La indignación de Ryder, no, todo lo que había hecho desde su invocación ahora tenía sentido para Michael. Olvidó por completo al joven que había visto hasta ahora, infantil y que perdía el control rápidamente. Ahora su mente no podía ignorar la simple verdad que se presentaba ante sus ojos. Ese tipo, en realidad había estado esperando con ansias que lo convocaran, ¿no? Michael ya ni siquiera podía enojarse por ser tratado injustamente.
Entonces, ¿eso es lo que piensas de mí? La expresión de Ryder no dejaba lugar a dudas. Michael había cometido un grave error. Está bien entonces. Supongo que te debo toda la verdad. Lo que dijera ahora probablemente sería decisivo. No se trataba en absoluto de que Ryder fuera sensible. Tanto si al joven le gustaba la verdad como si no, Michael tenía que ser sí con él, no adularlo. Eso solo sería insultarlo aún más. Así que Michael sería honesto. Siempre lo era, pero había diferentes formas de ser honesto. Estaba acostumbrado a ser directo, a ser serio. Tienes razón, no puedo imaginarme ganando esta guerra. No he ganado muchas veces en la vida, así que, sinceramente, es bastante difícil para mí. Y no mentí cuando dije que no tenía ningún deseo. No tengo impulso ni motivo para ganar. Así que supongo que puedes culparme por eso. Ryder bajó la mano, pero no dijo nada. Michael continuó. Bueno, tampoco es que mi vida haya sido un camino de rosas. Si pudiera rehacer cada parte en la que me equivoqué, no sabría por dónde empezar. Pero no lo haré. Aunque me pusieran un billete de otra vez delante de la cara, no lo aceptaría. Ni aunque me pagaran por hacerlo. Los errores son errores. Si los negara, sería como negar todos los esfuerzos hice para compensarlos. Sin contar todos los esfuerzos que otros tuvieron que hacer por él. Me equivoqué solo, así que prefiero lidiar con eso solo. Bueno, digo eso pero no he tenido mucho éxito hasta ahora, jaja, se rascó la cabeza. Sí, ese grial suyo es elegante y todo eso, pero puedo prescindir de él. Sin embargo, aquí hay algo, Ryder. Nunca te sacrificaría, ni siquiera para salvar mi pellejo. Lamento haber tus sentimientos antes. La verdad es que yo soy el extraño aquí. Así que no tienes que arriesgar tu vida por mi culpa. Diablos, si no quieres pelear, no te obligaré. Después de todo viniste aquí para que te den órdenes, ¿verdad? Michael levantó una mano abierta hacia Ryder. Este último se limitó a mirarla. ¿Lo dices en serio? Por supuesto que sí. Si quieres una prueba, utilizaré un hechizo de mando sobre mí mismo. Así no funcionan. Supongo que no, ¿eh? Lo juro. Ryder se quedó mirando la mano extendida durante un rato, pero al final no la agarró y se limitó a mirar hacia otro lado. Estaba un poco decepcionado, pero al menos ya no parecía enojado. Pero el asunto aún no estaba resuelto. Por la incertidumbre de Ryder, podía ver que aún no estaba satisfecho. Entonces, ¿por qué no abandonaste? ¿Qué sentido tiene arriesgar tu vida por nada? Debería haberlo hecho, ¿no? Pero no parecería demasiado orgulloso si me diera la vuelta esta vez. Eso es estúpido, respondió categóricamente. Solo tienes una vida. Lo único que te queda después de eso es una eternidad de la que arrepentirte. ¿A quién le importa tu orgullo probablemente? Michael no podía refutar eso, y tampoco quería hacerlo. Probablemente le diría el mismo discurso a Leo o a María en esta situación. Pero no quiero escapar. Esta vez. La vida se trata de dejarse llevar por fuerzas superiores a ti, ¿no te parece? O tal vez solo Michael lo creía para justificar sus sentimientos inmaduros. El arrepentimiento que sentiría por haber huido probablemente sería menor que el remordimiento que si muriera en ese lío. Entonces, ¿por qué yo? No soy súper fuerte ni nada. Soy una broma en comparación con los otros sirvientes. ¿De verdad quieres morir o qué? Volviendo a la pregunta, ¿eh? No pensé mucho en ello. No quería especialmente a alguien poderoso. Honestamente, no tenía idea de a quién podría querer invocar. Al menos, algo con quien pudiera llevarme bien. Así que estaba dispuesto a dejarlo al azar. Pero no lo hiciste. Pero no lo hice. Fue más un capricho que otra cosa. No hace falta andarse con rodeos, se quejó Ryder. Básicamente, es por esto. Diciendo esto, Michael señaló algo que estaba en el suelo, al lado del círculo de invocación. Afortunadamente, no había sufrido la explosión creada por la invocación, ni Ryder lo ha pisado por accidente. No era otro que el catalizador que Michael había usado, todavía envuelto en tela para protegerlo. Por cierto, era imposible saber qué había dentro sin mirar. Antes de que Michael pudiera advertirle, Ryder se agachó junto al objeto y desenrolló la tela. Espera, es algo frágil, ¿sabes? Supongo que no importa porque ya estás aquí, pero aún así, Michael seguía pensando en ese pobre libro. No importa si rompes un catalizador o no. Protestó Ryder. Pero cuando vio lo que había dentro de la tela, se quedó en completo silencio. Parecía como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. El catalizador, aunque ya había cumplido su función, era tan solo una losa de roca.
No tenía nada de particular, no era mágico ni raro. Era solo una vieja roca tonta. Sin embargo, palabras grabadas en la piedra. Michael no podía leerlas en absoluto, y probablemente nadie más podría hacerlo. Era incluso más antiguo que el griego antiguo, y era una lengua que a vez no hubiera sido registrada por la mano del hombre. Sin embargo, Ryder probablemente podía leerlo tan fácilmente como Michael podía leer inglés, ya que era su lengua materna. Según Ovidio, las palabras fueron las siguientes: aquí yace Faetón, el que viajaba en el carro del dios Sol. Y aunque fracasó mucho, más se atrevió. Eso es. Personalmente, me gusta cómo suena. Ryder tenía una expresión complicada. Michael no estaba seguro de qué tipo de emociones chocaban en su cabeza, pero parecía que no sabía qué sentir. En cualquier caso, no eran tipo de sentimientos que se podían ahuyentar con un golpecito amistoso en el hombro. Aún así, Michael los entendía hasta cierto punto. Ryder estaba siendo gratificado por algo de que probablemente no estaba tan orgulloso. Eso es solo un epitafio estúpido, no fui valiente, solo un idiota, es así. Es una pena. Pensé que al menos había convocado a un idiota valiente. No estaría solo si ese fuera el caso. Como si fueras valiente, solo imprudente. ¿No es eso básicamente idiota valiente en una sola palabra? PFF, a pesar de parecer triste, Ryder no pudo contener la risa. ¿Qué va a lograr una pareja imprudente en una guerra del Santo Grial? Dime tú. Ahora me toca a mí. ¿Vienes otra vez? Ryder lo miró con curiosidad. Me has bombardeado con preguntas, así que esta vez soy yo quien las hace. ¿Tienes un deseo, no? Dado que había respondido a su llamado, Ryder ciertamente tenía una buena razón para hacerlo. No era extraño que Michael sintiera curiosidad al respecto, al igual que Ryder había sentido curiosidad por las motivaciones de su maestro. Aún así, el joven no parecía estar de acuerdo. Cuando Michael hizo su sugerencia, lo miró con desconfianza. Sin embargo, no había ninguna trampa escondida en esta pregunta. No me digas que estás aquí por capricho como yo. No lo soy. Tengo un deseo, bueno, supongo. ¿Es algo embarazoso? No, es solo que... Los ojos de Faetón se movían de un lado a otro con vacilación. Realmente parecía que era algo demasiado embarazoso para compartir, pero Ryder estaba considerando compartir Michael. O tal vez era algo de lo que no estaba muy orgulloso. Después de todo, a su sirviente parecía importarle mucho su imagen. Al final, sin embargo. Maestro, usted está familiarizado con mi historia, ¿verdad? Lo soy, aunque solo las partes que conocemos de los narradores. Como pensé, ¿eso es lo que deseas, eh? ¿Qué más hay? Espetó Faetón. La cagué por completo. La cagué más allá de lo que se le debería permitir a cualquiera. No podía hacer algo estúpido y obtener lo que me además tenía que prender fuego al mundo. Y al final, esto es todo lo que logré. ¿Qué más podría atormentarme, incluso en el más allá? Nunca podría olvidarlo. El dolor, mi por supuesto, yo, quiero. Al final fue como Michael había esperado. No es que hubiera sido difícil de adivinar. Después de todo, Faetón solo era conocido por su mayor error, y no tenía nada más de qué alardear. Cuando el joven le había preguntado toda seriedad cómo había podido elegirlo como su sirviente, por doloroso que hubiera sido oírle decir eso, Michael había entendido perfectamente lo que había querido decir. Ryder en realidad no había incendiado el mundo cuando perdió el control del carro de su padre, pero tampoco estaba tan lejos. Las consecuencias se acercaban más a un gran desastre, del que los dioses lanzaron sobre la humanidad como castigo. Sin embargo, todo había sido causado por un solo error tonto en el impulso del momento, por un pobre joven que no se cuenta de lo que estaba haciendo. Y al final, Faetón no escapó con vida de este cataclismo. Tuvo que ser alcanzado por un rayo. Normalmente, los sirvientes eran convocados en su mejor momento. Pero este era un caso diferente. No había una edad dorada para el espíritu heroico Faetón. Esa era la edad que tenía antes de que su vida tuviera un final insoportable y brutal. Su dolor y remordimiento eran diferentes a los arrepentimientos poco entusiastas de Michael. Ryder no había sido punto mayor que lo que Michael llamaba un niño cuando todo había terminado para él. Incluso si nunca hubiera oído su historia antes, Michael podía creer, por el dolor en los ojos de su sirviente, que nunca había sido capaz de olvidar. Por eso, solo podía desear. Quiero disculparme. ¿Eh? Yo estaba tan feliz. Finalmente había conocido a mi padre por primera vez, y él me reconoció como su hijo. Nunca antes había sido tan feliz, sentí que podía hacer en realidad, solo quería hacer cualquier cosa para enorgullecerlo.
Para demostrarle que era digno de ser el hijo de Helios, trató de advertirme, incluso me rogó al final, pero estaba cegado por lo feliz que estaba y lo arruiné. Quería hacerlo sentir orgulloso, pero al final solo pude causarle problemas. Hice un gran lío, pero no fui yo quien tuvo que encargarse de las cosas después. Así que lo mínimo que hacer, lo que quiero pedirle al Grial, es disculparme con mi padre. Michael se quedó allí sentado, boquiabierto. La confesión de su sirviente lo había tomado completamente por sorpresa. Ahí lo tienes. ¿Eso es todo? ¿Y tu muerte? Estoy bien con eso. Me equivoco solo, así que prefiero lidiar con eso solo, o algo por el estilo, ¿no? El tiempo dentro del trono de los héroes es extraño, pero definitivamente he una eternidad para aceptarlo. Eso es tonto. Lo sé. Ryder se sonrojó. No parecía feliz de oír eso de él, pero parecía que lo esperaba. Probablemente porque él mismo lo creía. Eso es solo un deseo estúpido, y sé que no muchas posibilidades de conseguir el Santo Grial, pero... es simplemente una tontería. Oye. Ahora Ryder parecía abatido. Una mezcla de vergüenza y frustración se reflejaba en su rostro. Pero Michael no pudo evitar la sensación que se apoderó de su pecho después de escuchar esta confesión. Había estado sentado todo este tiempo como si se tratara de una entretrabajo, pero sin pensarlo, simplemente se puso de pie y caminó hacia su sirviente. El joven dio un paso atrás, sin saber si se estaba poniendo de pie para golpearlo de nuevo. Este miedo irracional se duplicó cuando Michael levantó la mano. Pero por una vez, la ira que hervía dentro del pecho de Michael salió como amabilidad cuando sus dedos recorrieron el cabello de Ryder. A pesar de que acababan de conocerse, y aunque no tenían ninguna relación, ahora estaba frotando la cabeza de su sirviente. ¿Por qué debería ser tan difícil para un hijo pedirle perdón a su padre? Eso es una tontería. Para reiterar, no había pensado bien en esta acción. Simplemente había actuado por capricho. En cierto modo, Ryder le recordaba a Leo, aunque solo fuera por el instinto que ambos despertaron en el interior de Michael. Muy bien. Ya que es así, se lo demostraremos, Ryder. Aunque digas eso. Ryder apartó la mano de Michael. Su rostro estaba teñido de rojo intenso por la vergüenza. No es como si tuviéramos muchas posibilidades de ganar. No soy tan fuerte como los demás. ¿Qué estás diciendo? Tu deseo tiene el doble de posibilidades de hacerse realidad. ¿En qué se basan esos números? Lo digo en serio, es posible que ni siquiera sobrevivamos a la mitad. ¿No es obvio? Es porque somos dos. Ryder parecía completamente confundido por las palabras de Michael, a pesar de que eran tan obvias. Pero tal vez no lo fueran tanto para él. Y eso era algo que Michael no podía permitir. El maestro de mediana edad se puso el pulgar contra el pecho y lo deletreó en voz alta para su derrotista sirviente. No tengo ningún deseo propio, así que tomaré prestado el tuyo, ¿de acuerdo? Los demás maestros y sirvientes pueden desear lo que quieran, pero ambos aspiraremos a lo mismo. Es así, obviamente tu deseo tiene el doble de posibilidades de hacerse realidad. Más que cualquier otro en el mundo entero. ¿Cómo es eso, señor? ¿Soy demasiado débil? Ryder estaba estupefacto. Pero Michael no necesitaba una respuesta. Incluso si su sirviente respondiera no en voz alta, eso no lo detendría. Lo que Michael quería no eran palabras, sino pruebas. Quería una prueba de Ryder de que él también estaba dispuesto a creer en ello. Por segunda vez, le tendió la mano abierta al joven. La había rechazado una vez, pero eso no importaba. No existía una regla de que una vez es de más, nunca era demasiado tarde para compensar los errores. Ryder miró su mano en silencio. Aunque la respuesta de Michael lo había dejado sin palabras, su expresión en realidad no había cambiado tanto. Estaba mirando la mano de Michael como si fuera algo extraño. No es que Michael hubiera esperado causar sensación con su discurso improvisado. Al menos debería estar feliz de que cualquier malentendido entre ellos se hubiera aclarado y de así. Suspiró. Pero el que suspiró fue Ryder. Justo cuando Michael pensó que eso era suficiente, una mano cálida agarró la suya. Todavía era tímida y le faltaba agarre, pero tenía la calidez de la vida. Era normal ser reacio pero mientras tuviera eso era suficiente. Aunque estaba visiblemente nervioso, Ryder lo miró directamente esta vez. No tienes por qué hacer un discurso tan extraño como ese, ¿sabes? De todos modos, no estaba planeando morir. Jaja, lo siento, me adelanté un poco. Hablando de eso. De repente, el apretón de manos se volvió doloroso. Había sido un momento muy emotivo hace apenas un segundo, pero ahora Ryder estaba apretando la mano de Michael con demasiada fuerza.
Guay, guay. Rider, estás aplastando. No lo entendí muy bien, pero cuando pusiste tu mano sobre mi cabeza hace un momento, me estabas tratando como a un niño otra vez. ¿No es así, viejo cascarrabias? Ah, entonces te diste cuenta de eso, guay, guay.